El olor a lavanda y a lujo caro era una ironía cruel en la vida de Clara. Cada mañana, al ponerse su uniforme impecable de camarera del Grand Hotel Montenegro, sentía que se ponía un disfraz que la hacía invisible. El mundo de los huéspedes era un universo paralelo de opulencia que ella solo podía observar desde las sombras, con un paño en la mano y el peso del mundo en los hombros. Sus manos, enrojecidas por los productos de limpieza, contrastaban con la suavidad de las sábanas de 1000 hilos que cambiaba a diario. Su verdadera vida comenzaba cuando el turno terminaba, una carrera contrarreloj para cuidar a su madre enferma, cuyas deudas médicas se acumulaban como una montaña de granito, amenazando con aplastarla. Era una existencia de puntillas, de sonrisas forzadas y de un cansancio que se le metía hasta los huesos, un cansancio que ni el colchón más lujoso del hotel podría aliviar. En su interior, Clara libraba una batalla silenciosa. Años de dificultades y humillaciones habían erosionado su autoestima, dejándola con la creencia profunda y dolorosa de que no merecía la felicidad. Se sentía como un fantasma que pululaba por los pasillos dorados, una pieza funcional del engranaje del hotel, pero nunca una persona digna de ser vista. Solo una camarera más, se repetía a sí misma como un mantra doloroso cada vez que un huésped la ignoraba o le hablaba con desdén. Soñaba con diseñar muebles, con crear belleza con sus propias manos, pero esos sueños estaban guardados bajo llave en un viejo cuaderno de bocetos, polvorientos y olvidados. La presión constante de las facturas y la sombra del desalojo la mantenían anclada a una realidad en la que soñar era un lujo que no se podía permitir. Su mayor miedo no era la pobreza, sino la idea de que esta vida de invisibilidad fuera todo lo que el destino tenía para ella. A pesar del peso que cargaba, Clara poseía una virtud inquebrantable, una dignidad silenciosa que era su única armadura. Podían ignorarla, podían menospreciarla, pero no podían romperla. Se movía con una gracia y una eficiencia que rayaban en el arte, encontrando un pequeño orgullo en dejar cada habitación como un santuario de paz, un reflejo de un orden que le faltaba a su propia vida. Esta integridad era evidente en sus gestos, la forma en que alisaba una arruga inexistente en el edredón, la delicadeza con la que colocaba una flor en el jarrón, o la honestidad con la que devolvió un fajo de billetes olvidados sobre una mesita de noche, sin dudarlo ni un segundo. No esperaba reconocimiento ni agradecimiento, lo hacía porque era lo correcto. Era su forma de decirle al universo y a sí misma que aunque el mundo la tratara como si no valiera nada, ella sabía cuál era su verdadero valor. Su rutina era un ciclo monótono de trabajo y preocupación, un borrón de días iguales, marcados por el sonido del carrito de limpieza rodando sobre la alfombra afelpada. El hotel, con sus arañas de cristal y su mármol pulido, era a la vez su sustento y su prisión. Observaba las vidas de los ricos y famosos con una mezcla de curiosidad y resignación. Veía sus sonrisas despreocupadas, sus conversaciones triviales sobre yates y fiestas, y se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El contraste entre su lucha diaria por la supervivencia y la opulencia casual que la rodeaba era un recordatorio constante de la injusticia del mundo. Sin embargo, en lugar de volverse amarga, Clara cultivaba una profunda empatía, una capacidad más allá de las apariencias, sin saber que muy pronto alguien finalmente la vería a ella de la misma manera, reconociendo la realeza que se escondía bajo su humilde uniforme de camarera. La mañana había comenzado como cualquier otra, un ballet predecible de limpieza y orden, hasta que un grito agudo rompió la tranquila atmósfera del piso presidencial. Una socialité, con el rostro contraído por el pánico teatral, acusó a Clara de haber robado su anillo de diamantes. La joya, según ella, había
desaparecido de su tocador justo después de que Clara terminara de limpiar la suite. El aire se espesó de inmediato. Clara, con el corazón martillándole en el pecho, negó la acusación con una voz apenas audible, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la histeria de la huésped. Fue entonces cuando apareció Verónica, la gerente de planta, caminando con la arrogancia de quien disfruta su pequeño reino de poder. Sin hacer una sola pregunta, sin la más mínima intención de investigar, sus ojos se posaron en Clara con un desprecio helado que la sentenció antes de cualquier juicio. Verónica no veía a una empleada. Veía una oportunidad para reafirmar su autoridad y humillar a quien secretamente envidiaba por su silenciosa entereza. «¡Vacíe sus bolsillos!», ordenó Verónica, su voz cortando el aire como un látigo. La orden resonó en el pasillo, atrayendo las miradas curiosas y morbosas de otros empleados que se asomaban desde las puertas. Para Clara, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El calor de la vergüenza le subió por el cuello, quemándole las mejillas. Sentía 1000 ojos clavados en ella, cada mirada una aguja perforando su dignidad. Con manos temblorosas sacó los pocos objetos que constituían su mundo. Un bálsamo labial, las llaves de su modesto apartamento, una foto arrugada de su madre sonriendo y unas cuantas monedas. Cada objeto expuesto se sentía como una pieza de su alma puesta al desnudo para el escrutinio público. Era una violación, una disección de su pobreza frente a la opulencia que la rodeaba. La crueldad de Verónica era calculada. No solo quería encontrar un culpable, quería hacer un espectáculo, convertir a Clara en un ejemplo. La humillación no terminó ahí. La bolsa, siseó Verónica, señalando con un dedo acusador el viejo bolso de tela que Clara llevaba. Con el nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar, Clara obedeció. Vació el contenido sobre el brillante suelo de mármol. Un sándwich a medio comer para su almuerzo, su cuaderno de bocetos que era su único santuario y una cartera gastada. Nada. No había ningún anillo. El silencio que siguió fue casi tan doloroso como las acusaciones. Nadie la defendió. Sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales habían compartido risas con ella en el comedor, ahora miraban hacia otro lado, prisioneros del miedo a Verónica. Se sintió completamente sola, una náufraga en una isla de indiferencia y juicio. El aislamiento era un muro de cristal que la separaba de todos, dejándola expuesta, frágil y terriblemente visible de la peor manera posible. El clímax de la farsa llegó minutos después, cuando la propia huésped encontró el anillo en el bolsillo de su propio abrigo, soltando una risita nerviosa y sin ofrecer ni una sílaba de disculpa. Pero el daño ya estaba hecho. Para Verónica, la inocencia de Clara era irrelevante. El objetivo de la humillación se había cumplido. Vuelva al trabajo, y que esto le sirva de lección para ser más cuidadosa, le espetó, como si la víctima fuera la culpable. Clara recogió sus pertenencias del suelo, cada movimiento pesado y lento, su cuerpo entumecido por el shock y el dolor. No lloró. Sus lágrimas se habían convertido en un bloque de hielo en su pecho. Mientras se alejaba por el pasillo, con la espalda recta a pesar del peso de la injusticia, no sabía que un par de ojos la habían observado todo el tiempo. Unos ojos que no vieron a una ladrona ni a una simple camarera, sino a una reina despojada de su corona, soportando su calvario con una fortaleza que dejaba sin aliento. Apoyado discretamente contra una pared al final del pasillo, Arthur Montenegro, disfrazado con el sencillo uniforme de chofer y bajo el seudónimo de Joan, lo había visto todo. Estaba esperando a la misma socialité para llevarla al aeropuerto, una tarea mundana dentro de su autoimpuesto rol de auditor anónimo en su propio imperio. Había visto la acusación, la llegada de la gerente y la cruel ceremonia de humillación.
Desde 1900, su posición observaba no solo a Clara, sino las reacciones de todos los presentes. Vio el miedo en los ojos de los otros empleados, la arrogancia venenosa en la postura de Verónica y la displicencia culpable de la huésped. Estaba acostumbrado a un mundo de falsedad, donde la gente se inclinaba ante su apellido y su fortuna, pero lo que presenció en ese pasillo fue algo más primitivo y brutal. La crueldad por el simple placer de ejercer el poder sobre alguien considerado inferior. El lujo que lo rodeaba de repente se sintió sucio, manchado por la fealdad de esa interacción humana. Mientras Clara vaciaba sus bolsillos y su bolso, Arthur sintió una oleada de indignación fría y controlada. El mundo lo conocía como un empresario implacable, pero pocos conocían su profundo y arraigado sentido de la justicia. Donde otros veían a una simple camarera bajo sospecha, él vio algo extraordinario. Observó la forma en que sus manos temblaban, no de culpa, sino de una ira y una vergüenza reprimidas. Vio la forma en que mantuvo la cabeza alta, incluso cuando sus posesiones más íntimas estaban esparcidas por el suelo para que todos las vieran. No había desafío en su mirada, sino una fuerza tranquila, una integridad que brillaba más que cualquier diamante. En ese momento, Clara dejó de ser una empleada anónima. Para Arthur, se convirtió en la única persona real en un hotel lleno de máscaras y apariencias. Vio su alma desnuda y quedó fascinado por su pureza y su resistencia. «Mírala», pensó Arthur, su monólogo interno lleno de un respeto que no había sentido en años. No se quiebra. La acusan, la desnudan emocionalmente frente a todos, y ella se mantiene en pie con más dignidad que todos ellos juntos. Esta mujer tiene un fuego interior que ni toda la malicia del mundo podría apagar. El desdén que sentía por Verónica era absoluto. Reconoció su tipo al instante. La pequeña tirana que abusa de su mínimo poder para sentirse grande. La injusticia de la situación le revolvió el estómago. En su mundo estaba acostumbrado a lidiar con tiburones corporativos y traiciones calculadas, pero esta crueldad casual, dirigida a alguien tan vulnerable, le parecía infinitamente más despreciable. Su instinto inicial fue intervenir, aplastar a Verónica con el peso de su verdadera identidad, pero se contuvo. Una intervención ahora sería un espectáculo. Clara no necesitaba un salvador, necesitaba justicia, y él se prometió a sí mismo que se la daría, pero a su manera y a su tiempo. Cuando el anillo fue encontrado y la farsa terminó sin disculpas, Arthur observó a Clara recoger sus cosas del suelo con una lentitud deliberada. Cada objeto que volvía a guardar en su bolso parecía un acto de recuperación de su propia identidad. El cuaderno de bocetos captó su atención por un instante. ¿Qué soñaba aquella mujer tan maltratada por la vida? El cruce de sus miradas fue fugaz, apenas un segundo, pero para Arthur fue como un relámpago. En los ojos de Clara no vio autocompasión, sino una profunda herida y una determinación inquebrantable de seguir adelante. En ese instante, su misión de auditar el hotel cambió. Ya no se trataba solo de evaluar la calidad del servicio. Ahora tenía un nuevo propósito, mucho más personal: entender a la mujer que le había mostrado lo que era la verdadera fortaleza en el lugar más inesperado. La admiración que nació en él, en ese pasillo, fue el comienzo de algo que sacudiría los cimientos de su solitario y ordenado mundo. La jornada de Clara terminó bajo el peso gris del cielo y de su espíritu. Cada paso hacia la salida de empleados se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles de la humillación sufrida. Mientras esperaba en la parada de autobús, con la llovizna fría comenzando a mojarle el uniforme, un elegante sedán negro se detuvo silenciosamente a su lado. La ventanilla del pasajero bajó, revelando el rostro tranquilo de Juan,
El chofer que había visto en el pasillo. «Está empezando a llover». «Fuerte», dijo él. Su voz era calmada y respetuosa, un bálsamo inesperado en la herida abierta de su día. «Voy en dirección al barrio sur. Si te viene bien, puedo acercarte». Clara se quedó paralizada por la sorpresa. En el hotel, las jerarquías eran muros invisibles pero sólidos. Los chóferes no interactuaban con las camareras más allá de lo estrictamente necesario. Su primera reacción fue de desconfianza. ¿Qué querría él? ¿Lástima? Era un sentimiento que despreciaba casi tanto como la humillación. Sin embargo, había algo en su mirada que la desarmó. No había ni rastro de lástima, solo una serenidad genuina y una oferta simple, sin adornos. Dudó por un instante, la voz de la precaución susurrándole que rechazara, que se mantuviera en su mundo solitario donde estaba a salvo de complicaciones. Pero la lluvia arreció y el recuerdo de su larga caminata bajo el agua la noche anterior, sumado al agotamiento emocional que la embargaba, la hizo ceder. «Gracias», murmuró, subiendo al coche con una extraña sensación de irrealidad. El interior olía a cuero limpio y a un sutil perfume masculino, un mundo aparte del olor a desinfectante de su trabajo. Mientras el coche se deslizaba suavemente por el asfalto mojado, el silencio entre ellos no era incómodo, sino contemplativo. Clara miraba las gotas de lluvia correr por la ventanilla, confundida por ese pequeño gesto de amabilidad, la primera luz que se filtraba en la oscuridad de su día. No podía entenderlo, pero por primera vez, en muchas horas, no se sentía completamente sola. Aquella primera vez se convirtió en una rutina. Cada noche, el sedán negro de Juan la esperaba a la salida. Esos trayectos en coche se transformaron en un santuario móvil, un espacio fuera del tiempo y del juicio del hotel, donde Clara podía por fin respirar. Al principio, sus conversaciones eran tímidas, ancladas en trivialidades sobre el clima o el tráfico. Pero la escucha atenta de Juan, la forma en que hacía preguntas que demostraban un interés genuino, poco a poco fue derribando los muros que ella había construido alrededor de su corazón. Le habló de su madre, no de la carga de su enfermedad, sino de la fortaleza y el humor que aún conservaba. Le confesó, con voz apenas audible, su sueño de diseñar muebles, de crear objetos que llevaran belleza y funcionalidad a los hogares de la gente común. Él nunca la interrumpió, nunca la juzgó, simplemente la escuchaba, y en su silencio atento, Clara se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente vista y escuchada. Él, a su vez, compartía fragmentos de una vida aparentemente sencilla. Hablaba de un amor por los coches clásicos, de la paz que encontraba en los largos viajes por carretera sin rumbo fijo, pintando un cuadro de un hombre solitario pero contento con poco. Era una mentira cuidadosamente elaborada, pero la emoción que la sustentaba, la soledad y el anhelo de conexión, era completamente real. Clara se encontró esperando con ansias esos viajes, el sonido de su voz tranquila y la sensación de seguridad que su presencia le proporcionaba. Empezó a notar pequeños detalles. La forma en que sus nudillos se ponían blancos sobre el volante cuando hablaba de alguna injusticia que veía en la ciudad, o la sonrisa casi imperceptible que se dibujaba en sus labios cuando ella contaba una anécdota divertida de su infancia. Sin darse cuenta, estaba memorizando al hombre, no al chofer, y su corazón, que creía dormido, comenzaba a despertar con un ritmo suave y esperanzado. La protección sutil de Arthur se manifestó de forma más directa una tarde en la cafetería de empleados. Verónica, buscando cualquier pretexto para atormentar a Clara, había comenzado a reprenderla a gritos por una supuesta mancha en un uniforme, un error que claramente no era suyo. El veneno en la voz de la gerente hizo que todos bajaran la mirada, dejando a Clara una vez más aislada en el centro de la tormenta. Justo cuando Verónica levantaba un dedo acusador, Juan, que pasaba
Por allí, con un vaso de agua, tropezó de una forma tan torpe como convincente, derramando todo el contenido helado sobre la impecable blusa de la gerente. El grito de indignación de Verónica se ahogó en una exclamación de sorpresa y furia, su atención completamente desviada. Mientras ella se secaba frenéticamente, João le guiñó un ojo a Clara por una fracción de segundo. En ese instante, Clara lo entendió. No había sido un accidente. Él la estaba defendiendo, usando la inteligencia en lugar de la confrontación, protegiéndola desde las sombras. El verdadero punto de inflexión ocurrió una tarde lluviosa, durante su descanso. Clara se había refugiado en un rincón poco transitado de las escaleras de servicio, absorta en su cuaderno de bocetos, dibujando con trazos rápidos y apasionados el diseño de una silla ergonómica. No oyó sus pasos hasta que él estuvo a su lado. Se sobresaltó, cerrando el cuaderno instintivamente, como si la hubieran sorprendido en su acto más secreto. «Perdona, él quería asustarte», dijo João suavemente. En lugar de marcharse, se sentó un escalón por debajo de ella, manteniendo una distancia respetuosa. «He notado que siempre llevas ese cuaderno. ¿Puedo preguntar qué dibujas?» Su tono no era curioso, sino genuinamente interesado, temblando ligeramente, sintiendo una vulnerabilidad abrumadora. Clara le mostró sus diseños. Esperaba una sonrisa de cortesía, un cumplido vacío, pero en cambio se encontró con una mirada de profunda y sincera admiración que la dejó sin aliento. Era la primera vez que compartía su pasión con alguien. «Esto es increíble, Clara», dijo él, su voz llena de asombro mientras pasaba las páginas con un cuidado casi reverencial. «No son solo dibujos, hay vida en estas líneas. Tienes un don para ver no solo la forma, sino cómo la gente vivirá con estas piezas. Ves la belleza y el propósito en las cosas cotidianas». Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Nadie, nunca, había entendido la esencia de lo que intentaba hacer. «La mayoría de la gente solo ve una silla», continuó él, levantando la vista para mirarla a los ojos. «Tú ves un lugar de descanso, un punto de encuentro para una familia». El subtexto flotaba entre ellos, denso y cargado de significado. Él no solo veía sus dibujos, la veía a ella. El elogio no era solo para su talento, era para su alma. La intensidad de su mirada la hizo sentir más expuesta y al mismo tiempo más segura que nunca. En ese momento, la barrera entre chofer y camarera se disolvió por completo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión eléctrica y dulce. Sus conversaciones en el coche se hicieron más íntimas. Sus miradas se prolongaban más de lo necesario y sus manos a veces se rozaban accidentalmente, enviando chispas que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a reconocer. La atracción entre ellos era una melodía silenciosa que solo sus corazones podían oír. Una noche, al llegar a su casa, se quedaron en el coche, hablando bajo la luz de Binusin, una farola, mientras la ciudad dormía. Ninguno de los dos quería que el momento terminara. Él se inclinó, con la intención de decir algo, pero las palabras se perdieron en el espacio que se acortaba entre ellos. La pasión, que había estado creciendo en la seguridad de sus encuentros secretos, finalmente floreció en un beso. Fue un beso tierno al principio, luego más profundo. Un beso que contenía todas las conversaciones no dichas, toda la validación y todo el anhelo. En ese instante, en la oscuridad de su humilde calle, Clara se sintió la mujer más rica del mundo, sin saber que estaba besando al multimillonario dueño de su universo. La felicidad de Clara fue tan brillante como efímera, un sueño del que estaba a punto de ser despertada de la forma más brutal. Acurrucada en el asiento del coche, saboreando el eco de su beso, no se percató del destello casi imperceptible al otro lado de la calle. Un clic, un flash,
el sonido de un obturador capturando un momento de intimidad y convirtiéndolo en una mercancía. Un paparazzo que llevaba semanas siguiendo los movimientos inusuales del multimillonario más reservado del mundo, acababa de encontrar su mina de oro. Para él, no era la imagen de dos personas enamoradas, era la exclusiva del año, la historia perfecta de la princesa y el mendigo a la inversa. La foto, robada de la oscuridad, era un misil a punto de ser lanzado, destinado a hacer estallar el frágil santuario que Clara y Arthur habían construido en el anonimato de 1910. Sus encuentros nocturnos. Ellos, ajenos a todo, se despidieron con la promesa silenciosa de un mañana, sin saber que su mañana ya había sido vendido al mejor postor. A la mañana siguiente, el mundo se derrumbó. La cara de Clara estaba en todas partes, no como ella misma, sino como una caricatura, una extraña en su propia vida. La vio por primera vez en el teléfono de una compañera de trabajo, quien la miró con una mezcla de asombro y desdén. La foto del beso estaba bajo un titular sensacionalista que gritaba: «El reclusivo multimillonario Arthur Montenegro y su aventura secreta con una camarera». Las palabras «Arthur Montenegro» resonaron en su cabeza como un disparo. El dueño del hotel, el legendario, casi mítico, heredero del imperio. El aire se le escapó de los pulmones. Se sintió vacía, hueca. El hombre al que le había abierto su corazón, el humilde Juan que entendía su alma, nunca había existido. Era una farsa, una máscara. La conmoción inicial de frío paso a una ola que la paralizó. Todo su mundo, cada conversación, cada gesto de amabilidad, se tiñó instantáneamente con el veneno de la mentira. La devastación de Clara fue total. Se sintió increíblemente estúpida, una tonta ingenua que había caído en el juego de un hombre rico. Fui un pasatiempo, una distracción de su aburrida vida de lujos. Se reía de mí cada noche mientras volvía a su mansión. Los pensamientos la torturaban, cada uno más cruel que el anterior. La intimidad que habían compartido ahora se sentía sucia, una transgresión que la avergonzaba hasta lo más profundo. El hombre que había admirado por su sencillez era la personificación de todo lo que ella no era, un habitante de un universo dorado al que ella nunca podría pertenecer. La confianza que le había costado tanto ofrecer se había hecho añicos, y el dolor de la traición era una herida física, un puñal clavado en su pecho que le impedía respirar. El amor que había comenzado a sentir se agrió, transformándose en una mezcla tóxica de rabia, humillación y una tristeza abrumadora. El mundo exterior se convirtió en un tribunal que la juzgaba sin piedad. Los medios de comunicación la pintaron como una arribista, una cazafortunas astuta que había seducido al multimillonario solitario para salir de la pobreza. Sus colegas en el hotel, que antes la ignoraban, ahora susurraban a sus espaldas, sus miradas cargadas de envidia y acusación. Verónica, por supuesto, saboreó su victoria. «Así que ese era tu plan». «Oh, todo el tiempo, ¿eh?», le siseó en el vestuario, disfrutando de cada palabra. «Engañar a un hombre rico para que te saque del basurero». Cada palabra era un nuevo golpe a su ya destrozada autoestima. La invisibilidad que tanto había odiado de repente le pareció un paraíso perdido. Ahora era hipervisible, pero la imagen que todos veían no era ella. Era una invención, una villana de telenovela. El escándalo no solo le había robado su amor, le estaba robando su identidad y su dignidad, dejándola más sola y expuesta que nunca. El escándalo se convirtió en un monstruo insaciable que devoraba cada aspecto de la vida de Clara. Su teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos de periodistas que le ofrecían dinero por su historia. En el trabajo, cada pasillo era un campo minado de susurros y miradas acusadoras. Pero lo que más le dolía
no era su propia humillación, sino la convicción de que estaba destruyendo a Arthur. Los titulares no solo la atacaban a ella, también cuestionaban el juicio de él, pintándolo como un ingenuo seducido por una empleada. Se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia el fango. La hermosa conexión que habían tenido se había convertido en un circo mediático, y ella era la principal atracción. Para protegerlo, para demostrarle a él y al mundo que no era la interesada que todos creían, tomó la decisión más dolorosa de su vida: desaparecer de la suya. Borró su número, bloqueó sus incesantes llamadas y mensajes, y levantó un muro de silencio, convencida de que su ausencia era el mayor acto de amor que podía ofrecerle. Él no se rindió. Después de días de intentos fallidos, Arthur la esperó una noche bajo la lluvia frente a su edificio sin el disfraz de Juan, pareciendo tan perdido y desesperado como ella se sentía. «Clara, por favor, tenemos que hablar», suplicó, su voz rota por la angustia. Pero ella se había revestido de una armadura de hielo para proteger su corazón sangrante. «No hay nada de qué hablar, señor Montenegro», respondió, usando su apellido como una bofetada, un recordatorio de la abismal distancia entre ellos. «Fue un error. Tu mundo y el mío no pueden mezclarse. Solo soy un problema para ti, una mancha en tu reputación. Por favor, déjame en paz». Cada palabra era una mentira que le quemaba la garganta, una puñalada que se infligía a sí misma. Lo apartó, huyendo hacia la seguridad de su apartamento, cerrando la puerta al único hombre que había amado, creyendo que su amor solo podía traerle ruina. ¿Crees que Clara hizo lo correcto al intentar proteger a Arthur alejándose? ¿O debería haber luchado por su amor a pesar del escándalo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el increíble giro que dará esta historia. Arthur Montenegro vio el vídeo de seguridad de Clara alejándose de él, con los hombros caídos por el peso de una decisión que la estaba destrozando, y supo que las palabras susurradas en la oscuridad ya no eran suficientes. El dolor en los ojos de ella, un reflejo de su propia desesperación, lo impulsó a tomar una medida drástica, una que iba en contra de cada fibra de su ser reservado. Si el mundo la había juzgado en público, él la defendería en público. Con una determinación de acero, ordenó a su equipo que convocara una rueda de prensa de emergencia. El lugar elegido no fue una fría sala de juntas, sino el epicentro de la humillación de Clara, el majestuoso vestíbulo del Gran Hotel Montenegro. Quería que el escenario de su dolor se convirtiera en el de su vindicación. El mensaje era claro: la batalla por el honor de Clara y por su amor se libraría en el mismo terreno donde todo había comenzado. El vestíbulo del hotel se transformó en un hervidero de anticipación. Las cámaras parpadeaban como un enjambre de luciérnagas electrónicas. Los periodistas se agolpaban, ansiosos por la declaración del multimillonario que finalmente rompía su legendario silencio. Entre los empleados del hotel, reunidos por orden de la dirección, se encontraba Verónica, con una sonrisa de suficiencia, segura de que presenciaría la caída final de la camarera. A un lado, casi oculta detrás de una columna de mármol, estaba Clara. Un chofer de confianza de Arthur la había recogido con un mensaje simple: él le pide que esté presente. Confíe en él. Aterrorizada y confundida, había accedido, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una diminuta, casi extinta, llama de esperanza. No sabía qué esperar, pero sentía que su destino se decidiría en los próximos minutos, frente al mismo mundo que la había condenado. Arthur subió a un pequeño estrado, su presencia imponente silenciando instantáneamente a la multitud. No parecía un hombre acorralado por el escándalo, sino un rey a punto de dictar sentencia. «Los he reunido a todos hoy para hablar de la verdad», comenzó,
su voz resonando con una autoridad inquebrantable. La verdad sobre las fotos que han visto y la verdad sobre la mujer que aparece en ellas, la señorita Clara. Sí, es cierto que tenemos una relación, pero la historia que han contado, la narrativa de la cazafortunas y el multimillonario engañado, es una mentira repugnante. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada persona en la sala. Y hoy esa mentira se acaba, porque la mentira más grande no es la que se ha contado sobre ella, sino la que yo mismo representé. Yo no la engañé sobre quién era, la engañé sobre quién no era. Durante meses he trabajado aquí como Juan, uno de mis chóferes. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La sonrisa de Verónica vaciló por primera vez. Arthur hizo un gesto y una pantalla gigante descendió detrás de él. Quería ver el corazón de mi empresa sin el filtro de mi apellido. Y vi muchas cosas, vi dedicación y trabajo duro. Pero también vi crueldad y abuso de poder. En la pantalla apareció una imagen nítida, el pasillo del piso presidencial. La sala entera observó, en un silencio sepulcral, la repetición exacta de la humillación de Clara. Vieron la acusación, la orden de donde se... Verónica, las manos temblorosas de Clara vaciando su bolso, y la posterior indiferencia cuando el anillo fue encontrado. El audio era cristalino. La voz cortante de Verónica y el silencio digno de Clara llenaron el vestíbulo. La cara de Verónica se descompuso, su arrogancia se hizo añicos, reemplazada por el pánico puro. La grabación continuó, mostrando otras interacciones en las que menospreciaba a otros miembros del personal. El juicio público se había invertido. Arthur apagó la pantalla y su mirada encontró a Clara al otro lado de la sala. Su voz, ahora más suave pero cargada de una emoción palpable, se dirigió solo a ella, aunque el mundo entero estuviera escuchando. La prensa pregunta qué vi en una camarera. Yo no vi a una camarera. Vi a una mujer íntegra siendo acusada injustamente y soportándolo con una fuerza que yo nunca he visto en ninguna sala de juntas. Vi a una artista cuyo talento para el diseño es tan grande como su corazón. Vi a la única persona en mi vida que me miró y no vio una cuenta bancaria sino a un hombre. Su voz se quebró ligeramente. Me enamoré no de la camarera, sino de la mujer más fuerte, bondadosa y digna que he conocido en toda mi vida. Y si eso es un escándalo, entonces quiero que el mundo entero lo sepa. Ante el asombro de todos, Arthur bajó del estrado y caminó directamente hacia Clara. La multitud se abrió a su paso como las aguas del mar. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando cada segundo del momento histórico. Cuando llegó frente a ella, cuyos ojos estaban inundados de lágrimas de incredulidad y alivio, se arrodilló. De su bolsillo sacó una pequeña caja. No era un diamante ostentoso, sino un anillo elegante con un zafiro, del mismo color profundo que sus ojos. Clara, me has enseñado lo que es la verdadera riqueza. Es la integridad, la bondad y el coraje. He sido un hombre solitario, rodeado de lujos vacíos durante demasiado tiempo. No quiero volver a ese mundo sin ti. Cásate conmigo. Construye un futuro conmigo, no como la esposa de un multimillonario, sino como mi igual, como mi socia, como mi inspiración. Por favor, di que sí. El mundo pareció contener la respiración por un instante, esperando su respuesta. A través de un velo de lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas, Clara miró el rostro de Arthur, arrodillado ante ella, ofreciéndole no una fortuna, sino su corazón vulnerable. En sus ojos vio la verdad, una devoción tan profunda y real que barrió con todos los restos de duda y dolor. Asintiendo, incapaz de formar palabras, susurró un sí que fue solo para él, pero que resonó en todo el vestíbulo. Arthur deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto, y el estallido de los flashes de las cámaras fue como una explosión de fuegos artificiales. Él se puso de pie,
tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente, sellando su promesa ante el mundo. Sin prestar atención al caos mediático que lo rodeaba, la rodeó con su brazo protegiéndola y la guió lejos de la multitud, hacia los ascensores privados, dejando atrás el circo para encontrar por fin su propia paz. Una vez en la seguridad de la suite presidencial, el mismo espacio donde su calvario había comenzado, el silencio descendió, denso y cargado de emociones. El estruendo del mundo exterior se desvaneció, dejándolos solos con los latidos acelerados de sus propios corazones. Clara caminó hacia el enorme ventanal, observando las luces de la ciudad sin verlas realmente. Aún temblaba, abrumada, por la vertiginosa sucesión de acontecimientos. Tocó el zafiro en su dedo. Su frío y sólido peso era un ancla a esta nueva e increíble realidad. Todo lo que había creído saber se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. El chófer humilde era un magnate poderoso. El escándalo que la había aplastado se había convertido en su cuento de hadas. Se giró para mirarlo. Él se había mantenido a una distancia respetuosa, dándole el espacio que necesitaba. En su rostro ya no había máscaras, solo la ansiedad de un hombre esperando el veredicto final de la mujer que amaba. «Lo siento», dijo Arthur, su voz apenas un murmullo. «Siento haberte mentido, Clara. João no era una mentira para engañarte a ti, era un escudo para protegerme a mí. Estaba tan cansado de la gente que solo veía mi apellido, mi fortuna, que me olvidé de lo que se sentía ser simplemente un hombre. Contigo, por primera vez, fui yo mismo. La única verdad en toda esa mentira fuiste tú, y lo que sentí por ti». Se acercó lentamente. «Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de tus sueños. Te amo, Clara, no a la imagen que el mundo ve ahora, sino a la mujer que dibujaba en su cuaderno en una escalera de servicio». Las lágrimas de Clara volvieron a brotar, pero esta vez eran de sanación. «Yo también me enamoré de un hombre», confesó ella. «Me enamoré de João, y cuando descubrí la verdad, el dolor no fue por tu dinero, fue porque pensé que había perdido a ese hombre, que él nunca había existido». Al oír sus palabras, el último rastro de tensión abandonó el cuerpo de Arthur, acortó la distancia que los separaba y la envolvió en un abrazo que lo decía todo. Alivio, arrepentimiento, una devoción sin límites. Clara se aferró a él, sintiendo por fin que estaba en casa. Ya no había secretos, ni barreras de clase, ni identidades ocultas. Solo eran dos personas que se habían encontrado de la manera más improbable y que habían luchado contra un mundo de prejuicios para estar juntas. Él levantó su barbilla suavemente y la besó. Este beso no tenía la urgencia febril del primero, ni el dramatismo del beso público. Era un beso de entendimiento, de perdón, una promesa silenciosa de un futuro construido sobre la base más sólida de todas, la verdad. En ese abrazo, en la quietud de la suite, el multimillonario y la camarera desaparecieron, dejando solo a Arthur y Clara, listos para empezar su vida. Las consecuencias de la rueda de prensa fueron inmediatas y sísmicas. Verónica fue despedida públicamente y escoltada fuera del hotel, su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora una máscara de humillación. Su caída fue un símbolo poderoso, el fin de un pequeño reinado de tiranía y el amanecer de una nueva cultura en el Imperio Montenegro. La opinión pública, tan rápida para juzgar, dio un giro de 180 grados. La historia de Clara y Arthur se convirtió en el cuento de hadas moderno que todos anhelaban, una narrativa de amor verdadero que triunfaba sobre el clasismo y la mentira. De la noche a la mañana, Clara pasó de ser una villana a una heroína, admirada por su resiliencia y su inquebrantable dignidad. Juntos, Arthur y ella enfrentaron la tormenta mediática que siguió, pero esta vez lo hicieron como un frente unido.
sus manos entrelazadas, una prueba irrefutable de que su amor era el único titular que importaba. Unos meses más tarde, bajo el sol de una tarde de otoño, Arthur llevó a Clara a un elegante edificio de ladrillo visto en el distrito de diseño de la ciudad. Estaba vacío, lleno del eco de las posibilidades y el olor a polvo y a nuevos comienzos. «Creí que necesitarías un lugar para tus ideas», dijo él, y le entregó una carpeta de cuero. Dentro no había un cheque en blanco, sino algo mucho más significativo: la escritura de propiedad y los documentos de constitución de una nueva empresa a nombre de ella. Clara Interiores. No era un regalo para mantenerla ocupada. Era una inversión, una declaración de fe en su talento, el primer paso tangible para convertir aquellos que dibujaba en secreto en las escaleras de servicio, en una realidad próspera. Él no quería ser su salvador, quería ser el viento bajo sus alas. Clara recorrió el espacioso local, sus dedos rozando las paredes. Sus ojos ya no veían un espacio vacío, sino un taller bullicioso, mesas de dibujo, muestras de tela y clientes felices. La mujer tímida e invisible que había sido, había florecido. Ahora caminaba con un propósito, con la confianza de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Se giró hacia Arthur con los ojos brillantes de una gratitud tan inmensa que las palabras no podían contenerla. «Me viste cuando yo misma no podía verme», susurró. Él simplemente sonrió. «Vi lo que siempre estuvo ahí». Se besaron. Un beso lleno de la serena felicidad de dos personas que no solo se amaban, sino que se admiraban mutuamente. Ya no eran un multimillonario y una camarera. Eran socios, iguales, dos arquitectos a punto de diseñar no solo muebles, sino un futuro, juntos, pieza por pieza. Y así, la historia de Clara y Arthur nos recuerda una verdad eterna. El verdadero amor es ciego a las apariencias, pero tiene una visión perfecta para el corazón. Nos enseña que la dignidad no es algo que se pueda comprar o vender, sino una joya que se lleva en el alma y que brilla con más fuerza en la más profunda oscuridad. La fortuna de Arthur Montenegro no estaba en sus hoteles ni en sus cuentas bancarias, sino en haber encontrado a una mujer cuyo valor era incalculable. Su historia no es solo sobre encontrar el amor, sino sobre el poder de la bondad para corregir la injusticia y la importancia de ver la realeza que cada persona lleva dentro, sin importar el uniforme que vista. El amor no es un cuento de hadas, pero a veces puede crear una realidad que es mucho mejor que cualquier fantasía. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte más narraciones que te devolverán la fe en el poder del amor. Hasta la próxima.